Y bien, y si se preguntaban que les íbamos a mostrar más cascadas por la cascada que tenemos aquí atrás, pues se equivocan. El día de hoy estamos en el maravillosísimo Jardín Surrealista de Edward James. Así es, en el municipio de Xilitla. Ya nos enseñaron que no se dice Xilitla, ni Xilitla, ni nada. Xilitla. Pues parece ser que va a ser una aventura muy emocionante. Todos estamos bastante esperanzados en que va a ser un gran lugar. Y por favor, acompáñenos para descubrir las maravillas de este lugar. ¡Vamos! Edward James fue uno de los excéntricos más interesantes de la corriente surrealista del siglo XX. Identificado por una fina sensibilidad, llegó a Xilitla, México, a final de la década de los 40. El escritor británico fue cautivado por el esplendor del paisaje de Las Pozas, creando un hogar fantástico que incluye un espacio escultórico único a su tipo a nivel mundial. Las Pozas es un conjunto de esculturas arquitectónicas de concreto y rutas fantásticas que conforman un jardín escultórico atravesado por un río con cascadas y rodeado por la selva potosina en un extenso terreno. Su diseño fue concebido por Edward James y Plutarco Gastelum en Xilitla, México. Gracias a los contactos que tenía la agencia con la que viajábamos, nos permitieron ingresar al jardín antes de la admisión al público en general. Verlo muy temprano por la mañana completamente vacío es un espectáculo difícil de comparar, y gracias a este hecho pudimos apreciar mejor cada una de las esculturas que se encontraban en ese lugar. La magia del lugar se siente por todos lados, encontrándote dentro con dragones, castillos e incluso plantas que cambian de color. En este cuento de hadas es prácticamente imposible dejar de maravillarse. Hola, estamos en el jardín. Hay algunas cosas curiosas que podemos resaltar sobre este jardín, en especial que hay hojas de plantas que cambian de color. Ahora vamos a arriesgar nuestra vida con este puentecito. Miren, es más, hay que ver cómo cruza Jenny. Vamos Jenny, tú puedes. Y es que resulta que nos comentan que aquí no había barandales, porque Edward James, que es el constructor de este lugar, tenía una obsesión con la limpieza, entonces no le gustaba agarrar cosas y por eso siempre se estaba lavando las manos, y precisamente por esa razón es que no se encuentran muchos barandales en este lugar. Es algo que deben tomar en cuenta cuando vengan a visitar Xilitla. Y bueno, nos encontramos aquí en la Plaza Eduardo, que también se conoce como el Jardín de las Bromelias, porque hay unas plantitas que son familiares de la piña que se encuentran aquí, que aquí crecen. Y bueno, otra cosa particular que tiene este jardín es que tiene muchas similitudes con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Es uno de los lugares más bonitos relacionados con los cuentos de hadas. Y eso es porque, bueno, tenemos figuras de dragones que los vamos a dejar en el video. Tenemos un anillo, por ejemplo, que nos da la bienvenida, y bueno, pues eso tiene que ver con es de diamantes, tiene que ver con la reina roja, y en fin, hay mucha simbología relacionada con el cuento. Esperemos que les siga gustando el recorrido. Y bueno, probablemente muchos de ustedes se estarán preguntando quién es Edward James. Bueno, pues resulta que era un escocés naturalizado inglés que obtuvo su fortuna ya que era el nieto de Enrique VII, entonces era de la realeza. Muchos conocen este jardín como el castillo de Sir Edward James, sin embargo, Edward James no era Sir, ya que como no era inglés de nacimiento, no tenía ese título, y este no es un castillo, sino que es un jardín. Y miren, esto es lo que les comentaba, se ve verde la hoja, ¿no? Pero entonces la vas levantando y se va poniendo morada. ¡Guau! ¿Viste, Jenny? Hice magia. Sí, ya sé. ¿Viste, Yetem? Es cosa del otro mundo eso. Alucinante. Surreal. Este pasillo se lo dedicó Edward James a su ex esposa, con la cual estuvo casado durante 3 años. Parece ser que al final no tuvo un final muy feliz. Entonces él construyó una serpiente
En todo el pasillo son 7 serpientes que representan a los 7 pecados capitales, y por no decir que a su ex esposa. Pues como verán, a nuestro amigo Edward James le encantaba construir cosas muy surrealistas. Desafortunadamente no las terminaba. Otras veces construía caminos que llevaban al mismo lugar, puertas que no se podrían abrir, realmente cosas que se desbordaban de su propia imaginación. Como podemos ver aquí, está una casa que tiene una historia muy curiosa, porque cuando Edward James la trataba de construir, un día los trabajadores llegaron y le preguntaron que qué se iba a hacer, y él les dijo que iba a construir esta casa que podría tener 3 pisos o quizás 5. Entonces, a partir de ese entonces, los trabajadores la identificaban de esa manera, por la casa que es de 3 pisos, pero podría llegar a ser de 5. Y saben, amigos, Edward James siempre creyó que aquí en México era ideal para construir su jardín, porque decía que en otros países, si hubiera tratado de construir, pues lo iban a criticar. Cosa que aquí en México también pasaba, pero él no se daba cuenta, ya que como les pagaba el doble de lo que pagaban normalmente a un empleado, pues lógicamente nadie se atrevía a decirle nada, ¿no? No lo fueran a correr de su trabajo o algo por el estilo. También creía que México era que México era muy surrealista, ya que decía que al igual que él no concluía sus estructuras, también las personas no concluían sus casas, dejando a veces los castillos incompletos por si llegan a construir otro cuarto, cosas así. Por eso es que a él le fascinaba tanto Xilitla. La historia cuenta que cuando estaban explorando la Huasteca Potosina, James y Gastelum fueron envueltos por una nube de mariposas mientras se bañaban en el río. El escritor británico interpreta este hecho como un signo mágico. De este modo, entre 1947 y 1949 comenzó la construcción de su versión del Jardín del Edén. Y es así como este maravilloso lugar nos dejó fascinados con su belleza y encanto, permitiéndonos por un momento pasear dentro de un verdadero cuento de hadas, un cuento que tú también puedes visitar. Y así nos despedimos de este maravilloso lugar. Jenny, ¿te gustó? Me encantó. Yo vendría otra vez. ¿Cuántos likes? 50. Oye, ¿te gustó el lugar? Me encantó. Yo le voy a construir un jardín. Mi próxima mujer. Esperemos que a mí no me deje. Compartan si quieren que Yeten construya su jardín. Ya tiene muchos likes ese Yeten. Todavía nos debe uno que otro reto, ¿eh? Pues nos vamos, muchachos. Seguimos todavía en la aventura. Lastimosamente las cosas se acaban. Pero esto no, ustedes sigan con nosotros porque todavía hay más aventuras que vendrán. Y si tienen dudas, en el show podemos responder muchas de ellas. Digan adiós. Los quiero.